Lo seguimos, Dale. Santi. Bueno, Brenda, metámonos en alguna de las aristas que dejó el discurso, el anuncio de medidas, porque no fue un discurso, Sí. el anuncio de medidas económicas por parte del ministro de Economía. Recién vos decías, no hay que contar siempre la verdad, ¿no? En relación al técnico de River. Bueno, es todo lo contrario a lo que se propone el nuevo gobierno de Javier Milei, que ellos manifiestan que quieren contar la verdad, que quieren explicar cuál es la herencia, la peor de la historia, aseguran. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, decía en referencia y tratando de explicar algunas, porque él deja muy bien todo lo que tiene que ver con la economía para justamente Luis Caputo, algunas de las medidas que anunciaba ayer el ministro de Economía. Nos apena a todos mucho el tener que tomar medidas por el desastre, por la irresponsabilidad y por el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en la República Argentina durante muchísimo tiempo y, por desgracia, que el último acto electoral ha llevado a que algunas medidas de corte electoral nos hayan hecho tanto daño y nos hayan hipotecado tanto a todos. Repito, la decisión es evitar que el paciente se muera. Y perdónenme, voy a pecar no suelo serlo, pero voy a pecar de una persona optimista. Lo vamos a lograr. Y para tratar de entender un poquito más, Nacho, por dónde vienen estas medidas anunciadas ayer por Luis Caputo, ya estamos en comunicación con Rodrigo Álvarez, es economista, empresario y consultor financiero de la consultora analítica pontificia Universidad Católica Argentina. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros esta mañana. Nacho Gano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el canal de la ciudad. Bueno, y en principio, Rodrigo, para tratar de entender un poquito, porque mucho se hablaba de que el ajuste iba a recaer principalmente sobre la casta política, sobre la política. ¿Cuáles de estas 10 medidas que ayer anticipó y anunció Luis Caputo efectivamente van sobre la política? Mira, creo que lo principal en términos de ese frente es la reducción de los ministerios, pero me parece que estaba claro que la lógica de corrección macroeconómica iba a implicar ajustes para todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente teniendo en cuenta que hay una corrección de tipo de cambio que va a acelerar la inflación necesaria, porque de otra forma el Banco Central no iba a poder acumular reservas, y si no se pueden acumular reservas es imposible lograr una estabilización económica. Entonces, lo que estamos viendo es un primer set de anuncios que tienen por objetivo corregir el frente externo, obviamente una suba de tipo de cambio para las importaciones que va a impactar en los productos de primera necesidad, una inflación que se va a acelerar aún más de lo que preveíamos, una caída de la actividad muy significativa en los próximos meses. Está claro que la demanda de importaciones va a retraerse. Hay que ver en el frente externo si los exportadores, yo creo que es una parte de los anuncios, seguramente hoy vamos a ver otros, empiezan a liquidar los dólares a este tipo de cambio. Yo creo que todavía los incentivos no están del todo alineados. Y bueno, y el ajuste fiscal, que es un ajuste fiscal muy agresivo para poner las cuentas en orden y que obviamente se suma a la aceleración de la inflación y lo que hace es que en el corto plazo la caída de la demanda sea mucho mayor. Este ajuste que golpea, como vos decías, a todos los sectores, no solamente a uno, digo, y el campo también estaba bastante descreído, porque en un principio Caputo les había manifestado que no iba a haber aumento de las retenciones y finalmente ayer anunció un aumento de un 15% en las retenciones en todas salvo en la soja, ¿no? Que quedan 30%. Bueno, digo, el salto de tipo de cambio es bastante mayor a lo que se esperaba para el exportador. Yo creo que va a quedar muy cerca del entorno de los 1.000 pesos. Después discutiremos con la retención, pero digo, es un salto muy significativo y claramente es uno de los sectores
beneficiados, ¿no? Entonces, me parece que una parte de la carga en ese sector es lógico que se asuma, teniendo en cuenta que la clase media también va a tener un ajuste muy significativo por dos frentes, entre las tarifas y la aceleración inflacionaria. Vamos a ver un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de las familias y para los sectores más relegados la aceleración inflacionaria va a ser durísima, sobre todo en alimentos. Entonces, creo que cuando hablamos de sostener el ajuste y repartir las cargas del ajuste, creo que hay que pensar en esto también, la sostenibilidad del plan. El mejor ajuste, si no es sostenible o no Claro, no puede sirve. ser llevado adelante por la sociedad, es inviable. Rodrigo, en la previa de los anuncios, el ministro de Economía habla sobre que siempre se atacaron las consecuencias de la inflación y nunca el problema. Con estas medidas, ¿qué se está haciendo? ¿Se Bueno, está realmente yendo a la causa? Bueno, la interpretación del gobierno, parte del problema es el déficit fiscal, que tenés que corregirlo, ¿no? Lo explicaron tanto el ministro como el vocero, explicaron bastante la dinámica por la cual si tenés un desequilibrio en las cuentas públicas, seguís sumando leña al fuego. Yo creo que esto lógicamente ataca las causas, lo mismo que en el frente externo. Empezás a ordenar una economía con una brecha del 130% cambiaria, es inviable porque nunca se va a acumular reservas. Entonces, empezás a alinear los incentivos. Obviamente falta la letra chica, la letra fina, porque estamos hablando de distribuir las cargas del ajuste, ¿no? Un ajuste que va a ser muy fuerte, que era necesario. Podemos discutir planes económicos alternativos, pero lo cierto es que hoy nos toca discutir y en el corto plazo va a ser muy recesivo. Es un ajuste ortodoxo, clásico, donde tenemos que analizar los detalles, pero ya sabemos muchas de las consecuencias. Ahora, Rodrigo, bueno, volviendo a esto, ¿no? A esto que acabas de mencionar, desde el gobierno lo que tratan de explicar es que no había alternativa, que era esto, o que estamos, si seguimos así, dijo Caputo, estamos yendo a una hiperinflación. Digo, para los economistas, ¿hay otra alternativa? Mira, seguir como veníamos, es cierto que nos llevaba a una hiper. Podíamos discutir planes de estabilización alternativos y profundidad, ¿no? Esta es la receta de este gobierno. Pero los condimentos básicos iban a estar en cualquier plan económico, que es corrección del tipo de cambio, ordenamiento del frente externo, ordenamiento fiscal, ¿sí? Un ajuste, una corrección fiscal. Eso en todos los planes de estabilización del mundo está. Lo que se puede discutir es la velocidad, y creo que acá hay una interpretación de que el momento de ir a fondo con los anuncios y con las medidas es ahora, el momento político, y eso lo puedo compartir. Obviamente las dosis y digamos, los elementos de cada uno de esta receta que tiene el gobierno es una elección propia de este gobierno. Hay planes, se podrían haber pensado planes de estabilización alternativos con otros condimentos, pero como decía antes, nos toca discutir este. Rodrigo, una vez escuché, no sé si la frase es correcta, pero que un disertante, ¿no? Importante, decía, hay 4 tipos de economías en el mundo: el capitalismo, el comunismo, Japón y Argentina. Acá pareciera como que cualquier receta que en el mundo es ortodoxa, acá no, acá, no sé, un volcán entra en erupción, hay inflación. Hay una guerra de Ucrania-Rusia, hay inflación. Trump agarró y tuvo una affair con una modelo, hay inflación. Siempre parece que cualquier cosa que ocurriere
impacta en la inflación de Argentina. Por eso digo, la cuestión de receta o no, de medidas o no, recién incluso vos nos acercabas a esta reflexión de la otra forma de económica era inviable, esta si no se puede llevar a cabo también es inviable. Pareciera como que es muy difícil encontrar un punto medio de todo esto. Porque Sí, siempre va a haber inflación. No, coincido. El problema es si la inflación se acelera por un tiempo o toma carrera, ¿no? Da la impresión de que si corregís el resto de los desequilibrios, se acelera por un tiempo. Ahora, en ese puente de tiempo, o del otro lado de ese puente de tiempo, están las familias argentinas que vienen tolerando un proceso de aceleración inflacionaria muy grande, al que ahora hay que sumarle la caída de la actividad económica. Claro. ¿No? Entonces, por eso es muy importante, todos los sectores van a tener que poner el hombro, ¿no? Recién hablábamos de algunos sectores exportadores, el campo, la suba de la retención. Es cierto, la clase media tiene menos herramientas para defenderse de esta corrección que muchos otros sectores, igual va a tener que pagar los costos del ajuste, o una parte de los costos. Los sectores de ingresos bajos, sin duda, por eso hay algunas medidas que apuntan digamos, volcar más recursos a planes de asistencia. Sí, a la tarjeta alimentar y a la AUH. Exactamente. Ahora, en el corto plazo hay un trago amargo, amarguísimo que tomar, y me parece que una cosa es conocer el camino y otra cosa es transitarlo. Claro. ¿No? Todo el mundo podía decir, bueno, se viene el ajuste, se viene la corrección del tipo de cambio, la economía así no puede seguir. Bueno, ahora estamos con el paciente bajo tratamiento, ahora estamos transitando ese camino difícil, que va a ser difícil por bastante tiempo, y si se logra, digamos, corregir y generar los incentivos adecuados, y este plan de estabilización resulta creíble, bueno, hay una luz al final del túnel que tiene que ver con las exportaciones, con la liquidación de esos dólares a partir de abril-mayo, con la estabilización del tipo de cambio libre, con la desaceleración de la inflación. Sí, solo sí, esto funciona. Lo que estamos viendo en los anuncios de Caputo son los primeros trazos gruesos. Claro, ¿no? falta la letra mucho. Y falta la letra chica. Falta mucho. Faltan definiciones de la política monetaria que todavía no están, y falta la letra fina de los lineamientos que se plantearon ayer. Sí, bueno, una de las frases más crudas de Caputo ayer fue vamos a estar peor, decía el ministro de Economía. Y yo vuelvo a retomar con la pregunta que empezamos, Rodrigo, porque vos recién señalabas, ¿no? La reducción de los subsidios a energía, transporte, lo que tiene que ver con la aceleración de la inflación, sobre todo en los alimentos, y que pareciera como que la clase media va a ser la más golpeada y la que va a sufrir, pero ya viene sufriendo. Digo, otra vez, ¿no? Pareciera que este brutal ajuste que iba a ser en principio que se planteaba sobre la clase política quedó como chico en la clase política. No, es que a mi juicio, era un discurso de campaña. Para mí era claro, si vos me preguntabas hace un mes, esto iba a ser así, y si lo hablabas con la mayoría de los economistas, no hay forma de que un ajuste de esta magnitud, 5 puntos del PBI, no hay de dónde recortar para que sea solo digamos, la clase política, ¿no? Me parece que eso es claro. También, para ser justo, tengo que decir que digamos, que no hay espacio para no corregir. Y que el trago amargo iba a venir con el gobierno de Massa, con el gobierno de Bullrich, con todos los gobiernos. Esto era inminente, digamos. Ahora lo que estamos viendo es la sintonía fina
que hace, o los primeros indicios de la sintonía fina que hace este gobierno, pero lamentablemente el camino y los lineamientos iban a ser estos, asuma quien asuma, digamos. Clarísimo. Rodrigo, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, el FMI, Nacho, también en estas últimas horas respaldó las primeras medidas que se conocieron de Luis Caputo, les dio la bienvenida y dijo que van a ayudar a estabilizar la economía del país. Y repetimos, nueva reunión de gabinete en la Casa Rosada, reunión entre las autoridades del Banco Central y los principales referentes de los bancos también de nuestro país. Así que mucho movimiento con estas primeras horas post anuncios de Luis Caputo. Muy bien, y en esta clase de medios